Hola, bienvenidos a la clase de hoy. La vez pasada estuvimos viendo un poco las distribuciones de probabilidad que se utilizan para datos categóricos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de inferencias estadísticas. Quizás verán un poco teórica la clase, pero más adelante vamos a ver las aplicaciones en datos categóricos, en series de tiempo. Más que desarrollar la parte matemática o hacer demostraciones, me interesa comprender los conceptos, ¿no? El día de hoy vamos a concentrarnos en dos temas principales: estimación de máxima verosimilitud y las pruebas de Wold, razón de verosimilitud y score. ¿Por qué necesitamos hacer inferencias? Hablamos de las distribuciones, como la Poisson con parámetro mu o la binomial con parámetro pi. Pero en la práctica, los parámetros de estas distribuciones son desconocidos. Entonces, se hacen experimentos en los que se recolectan datos y a partir de estos datos surge la pregunta: ¿qué puedo inferir sobre los parámetros? A veces necesitamos hacer estimación de los parámetros. Quizás no sabemos el valor verdadero, el valor real, pero según los datos, ¿cuánto creemos que es el verdadero valor? Y claro, estas estimaciones no son los verdaderos valores, usualmente tienen un margen de error, y por eso la necesidad de intervalos de confianza. Un intervalo de confianza es un reconocimiento de que el valor que obtengo al estimar no es el verdadero, pero tengo un intervalo de posibles valores que pudiera ser el verdadero, ¿no? Y además de eso también tenemos pruebas de hipótesis. Todas estas son necesidades o inferencias que podemos hacer acerca de los parámetros. Son las principales que vamos a estudiar aquí. Hablemos entonces de la primera sección: estimación de máxima verosimilitud. ¿Por qué son tan famosos o populares los estimadores de máxima verosimilitud? Porque tienen ciertas propiedades que son deseables tener. Por ejemplo, una propiedad de los estimadores de máxima verosimilitud es que son estimadores consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Probabilísticamente o estadísticamente convergen en probabilidad del parámetro. Eso quiere decir que cuando el tamaño de muestra es grande o a medida que es más grande, es más probable de que esté cerca el estimador del parámetro real. Quizás si una probabilidad de éxito es 0.2 y yo tengo una muestra eh, y trato de estimar, a lo mejor no me da 0.2, a lo mejor me da 0.19, 0.21. Pero a medida que el tamaño de muestra crece, se hace muy grande, los estimadores de máxima verosimilitud, la probabilidad de que esté en una distancia muy pequeñita del verdadero valor eh, suele converger a 1, ¿no? Otra propiedad deseable de los estimadores de máxima verosimilitud es que convergen a la normal cuando n tiende a infinito. Este sería como el teorema del límite central para estimadores de máxima verosimilitud. El teorema del límite central habla de la convergencia de la media. Sin embargo, los estimadores de máxima verosimilitud, aunque no sean media, también tienen una convergencia normal, bajo ciertas condiciones de regularidad, que no las vamos a mencionar todas aquí, ¿no? Pero son condiciones mínimas. Por ejemplo, el número de parámetros que estoy estimando tiene que ser constante cuando n tiende a infinito. Hay problemas en que el número de parámetros puede aumentar a medida que n aumenta, pero una de las condiciones para tener las propiedades deseables es que el número de parámetros es constante. Otra condición es que el parámetro esté en el interior del espacio de parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la probabilidad de éxito en una binomial está entre 0 y 1. Si está estrictamente entre 0 y 1, está en el interior. Pero si la probabilidad de éxito es 0, entonces es posible que el estimador de máxima verosimilitud siempre de 0. Ya no es normal. Si la probabilidad de éxito es 1, probablemente el estimador de máxima verosimilitud siempre de 1 y ya no es normal. Tenemos que tener el parámetro en el interior del espacio de parámetros. Hay una condición más que tiene que ver con el comportamiento de las colas de la distribución, pero esa casi siempre se satisface o se cumple.
Bien. Entonces, para poder hablar de estimadores de máxima verosimilitud, necesitamos saber qué es la función de verosimilitud. Entonces usted tiene, según el problema, una distribución de probabilidades que dependerá del tipo de muestreo que usted va a hacer. Seleccionamos una distribución y una vez que tenemos la distribución seleccionada, hacemos el experimento, observamos datos. Ahora, basado en estos datos, la función de verosimilitud es la probabilidad de los datos observados como función de los parámetros desconocidos. En otras palabras, si yo estoy observando una binomial y observo 7, ¿cuál es la probabilidad de haber obtenido 7? O si tengo una Poisson y observo 5, ¿cuál es la probabilidad de que me haya salido 5? Pero esta probabilidad depende del parámetro. En el caso de la binomial de pi, en el caso de la Poisson de mu. Pero este parámetro no lo conozco. Entonces, esta probabilidad, vista en función del parámetro desconocido, es la función de verosimilitud. Haremos un ejemplo en un minuto para ver de qué se trata esto. El estimador de máxima verosimilitud es el valor del parámetro que maximiza esta función. Veamos un ejemplo con la binomial. Suponga que y es binomial con parámetro n igual 10 y probabilidad de éxito pi. No sabemos cuánto es pi. Realizamos un experimento. Observamos la binomial con n igual 10 y obtenemos el valor y igual 7 o y minúscula igual 7. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la binomial y mayúscula o y mayúscula sea igual a 7? Bueno, la probabilidad la vimos antes, ¿no? La combinatoria de y en n, probabilidad de éxito al número de éxitos sobre probabilidad de fracaso al número de fracasos. Pero en este caso yo he observado que hubieron 7 éxitos y 3 fracasos. La combinatoria de 7 en 10 es 120. Lo que no conozco es cuánto es la probabilidad de éxito. Entonces, la probabilidad de y igual 7, que es el valor observado, viene siendo lo que se conoce como función de verosimilitud. Función del parámetro desconocido pi, que no conozco. ¿Ok? Entonces, si pensamos en este concepto, el estimador de máxima verosimilitud es el que hace la muestra observada lo más probable posible. Vamos a una pequeña visualización gráfica. Hemos observado y minúscula igual a 7. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de y igual a 7? Dependerá del valor de pi. Si la probabilidad de éxito es 0.1, es decir, la probabilidad de que yo observe un éxito en cualquier observación es 10%, entonces la probabilidad de que en 10 intentos haya 7 éxitos será 120, que es la combinatoria de 7 en 10, 0.1 a la 7, 0.9 al cubo. Y esto da 0.000009, es decir, 9 en 1.000.000 es la probabilidad. Aquí trata de hacer graficar una barrita vertical, pero se ve bien chiquitita. Si pi fuese igual a 0.15, en ese caso la probabilidad sube un poquito. Ahora es 0.15 a la 7, 0.85 al cubo, 0.000126, es decir, 1 en 10.000. Ya la probabilidad subió un poquito para 0.15. Si la probabilidad de éxito fuera, fuera 0.2, entonces la probabilidad de observar y igual a 7 es 7 en 10.000. Si fuera 0.25, 3 en 1000. Si fuera 0.3, 9 en 1000. Note que aquí ya la probabilidad va subiendo. Entonces, para 0.35, da 0.21, 0.04, 0.07, 0.11, 0.16, 0.21, 0.25, 0.26, 0.25 y comenzó a bajar otra vez. Regresemos otra vez al donde estaba el máximo. El máximo salió justamente para pi igual 0.7. Estos valores de la función los calculé para muchos valores más, ¿no? Y los uní aquí con rectas y se observa esta curva. Esta curva es la función 120 pi a la 7, 1 menos pi a la 3.
Y el máximo de esta curva, recuerden la función de verosimilitud, L minúscula de pi, se obtiene cuando pi vale 0.7. Cuando pi vale 0.7, la probabilidad de y igual 7 es 0.26, 6828. Es decir, el estimador de máxima verosimilitud de pi es 0.7. Note que a pesar de que y igual 7 se obtuvo con mayor probabilidad para pi igual 0.7, con pi igual 0.7 la probabilidad de y igual 7 es solo 0.26, 0.27. Redondeando, hay una probabilidad de 0.73 de que no sea igual a 7, ¿no? Entonces, digo eso porque los estimadores de máxima verosimilitud no nos dan necesariamente el valor real. Es una estimación, recuerden de esto. Es la estimación que hace que la muestra observada sea lo más probable posible. Ahora, pensemos un ratito en otras funciones de verosimilitud. El mismo problema, n igual 10, pi desconocido. Pero ahora, ¿qué hubiera pasado si y era igual a 0? Si y era igual a 0, hubiera obtenido una función distinta. Aquí está la roja. En ese caso, combinatoria de 0 en 10 es 1. Pi a la 0 es 1 y me quedaría simplemente 1 menos pi a la 10, probabilidad de fracaso, elevado a las 10 fracasos, porque no hay éxitos. Y esta sería la curva o la función de verosimilitud. Con y igual 6, en cambio, la función de verosimilitud es distinta que con y igual 7. Es 210, probabilidad de éxito a la 6, probabilidad de fracaso a la 4. Aquí el máximo ya no está en 0.7, sino que de hecho está en 0.6. Ahora, otro detalle, quizás algunos que han visto este asunto de la verosimilitud antes, a veces para hallar el estimador de máxima verosimilitud, buscamos el lugar de la curva donde es el máximo, y aquí la curva suele ser plana. Entonces buscamos el punto donde la derivada es 0. Esto es un poco para los estadísticos, ¿no? Sin embargo, ese no siempre es el caso. Si y es igual a 0, la función de verosimilitud, ¿dónde toma su máximo? En pi igual 0. Pero en pi igual 0, la derivada no es 0. De hecho, si usted toma la derivada aquí con respecto a pi, le queda menos 10. Evaluada en 0, pues, ¿no? Aquí la función está bajando rápidamente. De hecho, esta función continúa hacia atrás, ¿no? Subiendo. Pero pi solo está definida entre 0 y 1. Entonces, no siempre el estimador de máxima verosimilitud está en el punto donde la derivada es 0, ¿no? Pero en la mayoría de casos está en el punto donde la derivada es 0. Entonces, esta es la función de verosimilitud. Ahora, uno de los detalles de la función de verosimilitud de calcular el máximo es la presencia de una derivada. Y muchas veces las probabilidades son productos, son multiplicaciones como aquí. Y si voy a tener varias observaciones, independientes, quizás me toque el producto de varias de este tipo. Y cuando tengo productos, derivar productos es un poco difícil. Entonces, a veces en vez de trabajar con la función de verosimilitud directamente, trabajamos con L mayúscula de pi, que es la notación que le vamos a dar nosotros al logaritmo de la verosimilitud. Entonces el logaritmo de verosimilitud, por ejemplo, para y igual 0, queda el logaritmo de 1 menos pi a la 10, que es 10 veces el logaritmo de 1 menos pi, queda esta función. Note que el máximo sigue siendo en pi igual 0. Lo mismo ocurre para y igual 6. Tengo el logaritmo era 210 pi a la 6, 1 menos pi a las 4, el logaritmo de eso es logaritmo de 210, más 6 logaritmo de pi, más 4 logaritmo de 1 menos pi. El máximo sigue estando en 0.6, ¿no? Por cierto, este logaritmo de 210 no depende de pi, lo único que hace es bajar la curva azul esta para arriba, moverla para arriba o para abajo, subirla o bajarla, ¿no? Es lo que hace ese logaritmo de 210. En algunos análisis, como haremos más adelante, omitimos este logaritmo de 210 o solo nos quedamos con la parte que depende de pi, porque según esa es que encontramos el máximo, ¿no? Muy bien. Un detalle aquí interesante también es que ambas funciones son cóncavas, lo cual no era cierto acá, ¿no? Acá esta función para y igual 0 era convexa,
para y igual 6 es cóncava alrededor de 0.6, pero es convexa en la parte de acá, ¿no? Y solamente un pequeño recordatorio de lo que significa ser cóncava y convexa, ¿no? Una función que va así es convexa. Eso quiere decir que su segunda, si es esto diferenciable, quiere decir que su segunda derivada es positiva. Y una función que va así es cóncava. Eso quiere decir que su segunda derivada es negativa en el caso de las diferenciables, ¿no? Muy bien. En este caso, el logaritmo de la verosimilitud en ambos casos dio cóncava. No siempre es así, pero para la binomial sí es así. Entonces, hablemos de la estimación de máxima verosimilitud. Tendremos un parámetro, beta le vamos a llamar para un problema genérico. Este beta puede ser el mu de la Poisson, puede ser el pi de la binomial, o otras distribuciones, otros parámetros, ¿no? Entonces, deseamos estimar beta. Entonces, usamos el estimador de máxima verosimilitud de beta. Le vamos a llamar beta sombrero. El sombrero indica estimador de máxima verosimilitud. Y le ponemos así para reconocer que no es igual que el verdadero valor del parámetro. L minúscula de beta es lo que llamamos la función de verosimilitud. Y el estimador beta sombrero es el valor de beta que maximiza la función de verosimilitud. Beta sombrero también maximiza la función logaritmo de verosimilitud, o como le llamaremos aquí, log verosimilitud. ¿Sí? Esa es, le vamos a llamar L mayúscula. Estoy siguiendo un poco la notación que sigue Agresti. Porque diferentes autores a veces le llaman al otro mayúscula y al otro minúscula, ¿no? Pero yo estoy siguiendo aquí la notación de Agresti. ¿Por qué trabajamos con el logaritmo? Suele ser más fácil maximizar la función log verosimilitud, porque se suele dar sumas en vez de productos. En muchos modelos, aunque no siempre, la función L de beta suele ser una función cóncava cerca del máximo. Para la binomial siempre es cóncava, pero veremos que para otros modelos no lo es, ¿no? En la binomial sí. En este caso, si la función es cóncava cerca del máximo, entonces la derivada de L de beta del logaritmo de verosimilitud con respecto al parámetro, al evaluarla en el máximo debería ser igual a 0. Por eso una técnica para hallar este estimador es la solución de la ecuación derivada de L de beta con respecto a beta. Y aquí debería ser derivada total, no derivada parcial. Pero déjenmela ahí como derivada parcial. Creo que le puse toditas así. Bien. Ahora, en este caso estamos suponiendo que beta es un parámetro solamente, ¿no? Algunos de estos resultados también se extienden a vectores de parámetros. Este beta que está aquí es un beta negrita. Si le comparan con el de aquí no es negrita. El de aquí es un beta en negrita. Volt, estamos suponiendo que es un vector. Es un parámetro multidimensional. Y este parámetro también tiene un estimador de máxima verosimilitud, que es el beta negrita, un vector beta, con un sombrerito. La solución del sistema de ecuaciones derivada de L, por esto usar las parciales también, derivada del log verosimilitud con respecto a beta j igual a 0. Tenemos varios betas, entonces ahora tenemos un sistema de ecuaciones. Usualmente este da el estimador de máxima verosimilitud siempre y cuando la función L sea cóncava cerca del máximo. Vamos a denotar var de beta sombrero como la matriz de varianzas y covarianzas asintótica de beta sombrero. ¿Qué quiere decir la palabra asintótica? Quiere decir que esta matriz de varianzas y covarianzas es la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero cuando n es grande o cuando n tiende a infinito. Esta matriz asintótica no es necesariamente igual a la matriz cuando n es pequeño. Cuando n es pequeño puede ser diferente. Pero la asintótica es cuando n tiende a infinito, cuando n es grande. Es una aproximación
de la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero. ¿Ok? Bajo ciertas condiciones de regularidad, esta matriz de varianzas y covarianzas asintótica se puede probar matemáticamente que es la inversa de la matriz de información. ¿Qué es la matriz de información? Es una matriz cuyo elemento JK está dado por menos el valor esperado de la derivada, de la segunda derivada parcial del logaritmo de verosimilitud con respecto a beta J y a beta K. Esto sería la matriz de información. Entonces, usualmente calculamos esta matriz de información. Tenemos una matriz, invertimos la matriz, y la inversa de esta matriz nos da la matriz de varianzas y covarianzas. Una vez que tenemos la matriz de varianzas y covarianzas, bar de beta sombrero, la diagonal de esa matriz contendrá las varianzas. Y por ende, las raíces cuadradas de los elementos de la diagonal contendrá las desviaciones estándar, también llamadas a veces errores estándar. Realmente el error estándar es cuando se reemplazan valores reales por valores estimados, ¿no? Porque a veces no se conocen los reales. Ahora, pensemos, analicemos un ratito esto, ¿no? El asunto de que la matriz de varianzas y covarianzas es el inverso de la matriz de información. Esto quiere decir que a mayor curvatura, menor error estándar. Pensemos con un solo parámetro, donde no tengo un vector, sino un solo parámetro. Estamos hablando de la segunda derivada del log verosimilitud con respecto a beta. Como la función es cóncava, la segunda derivada será negativa, cerca del máximo. Si la función es cóncava, cerca del máximo. Y al multiplicar por menos se hace positiva. El valor esperado de esto es más o menos la curvatura esperada. Y el recíproco sería la varianza. Grafiquemos. ¿Qué pasaría si la verosimilitud luce así? En ese caso tendría bastante curvatura. La segunda derivada sería bien negativa. El negativo tendría una magnitud bien grande. Su valor esperado también sería grande. Y entonces la varianza sería pequeñita. En el sentido de que realmente el máximo es acá arriba, me alejo del máximo y la verosimilitud baja bastante. Pero ¿qué pasaría si en cambio la verosimilitud luce así? En ese caso, la curvatura es pequeña. La segunda derivada, aunque negativa porque es cóncava, daría cercana a 0. Y al ser cercana a 0, su negativo sigue siendo cercano a 0, valor esperado cercano a 0, pero el recíproco, que sería la varianza, sería grande. Entonces, cuando la función de verosimilitud no tiene mucha curvatura, esto indica mayor varianza. ¿Por qué razón? Porque si el máximo está por aquí así, y me alejo un poquito, no se baja mucho la verosimilitud. Realmente, para bajar la verosimilitud tendría que bajar bastante. ¿Sí? Entonces, la varianza tiene que ver un poco con la curvatura del logaritmo del log verosimilitud, ¿no? Bien. Hagamos un ejemplo con la binomial. En el caso de la binomial, el coeficiente binomial combinatoria de y en n no contiene el pi, ¿no? Y por esa razón no lo vamos a incluir en la maximización. No tiene ningún efecto en maximizar. Se puede ignorar. Entonces, vamos a concentrarnos en la función log verosimilitud como esa. Logaritmo de probabilidad de éxito al número de éxitos por probabilidad de fracaso al número de fracasos. El logaritmo de la multiplicación es la suma, los exponentes bajan. Aquí me faltaría sumarle el logaritmo de la combinatoria de y en n, pero al derivar esa se va a hacer 0, entonces no va a afectar, ¿no? Bien, este es el log verosimilitud. ¿Y qué hacemos con ella? Le tomamos la derivada. La derivada con respecto a pi. Nos quedaría y sobre pi, acá, que quedaría n menos y sobre 1 menos pi
pero por la derivada de lo que está dentro, que es menos 1, quedaría menos. Si resolvemos esta fracción o resta de fracciones, nos quedaría número de éxitos esperados, perdón, número de éxitos observados menos el número de éxitos esperados, NPi, que es el valor esperado de la binomial, sobre pi por 1 menos pi, ¿no? Esa sería la derivada. Ahora, la ecuación de verosimilitud es que la derivada sea igual a 0. En este caso, si tomamos esta derivada igual a 0, quiere decir que tengo una fracción. Para que esta fracción sea 0, el numerador tendría que ser 0. Y el denominador no tendría que ser 0, ¿no? Es decir, esto no funcionaría si pi es igual a 0 o pi es igual a 1. El pi tendría que estar estrictamente en el interior, entre 0 y 1. Entonces, para que el numerador sea 0, y tendría que ser igual a npi. O, lo que es lo mismo, pi tendría que ser igual a y sobre n. Por eso decimos que el estimador de máxima verosimilitud, pi sombrero, es y sobre n. ¿Se acuerdan del caso de y igual 7 y n igual 10? Pi sombrero daba 7 sobre 10, que es 0.7, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la curvatura? La segunda derivada, en este caso, aquí estaba la primera, ¿verdad? Mire esta función que está aquí, y sobre pi menos n menos y sobre 1 menos pi. Y la vamos a derivar con respecto a pi una segunda vez. Queda menos y sobre pi cuadrado y menos n menos y sobre 1 menos pi cuadrado. Ahora, claro, el número de éxitos es positivo o 0. El número de fracasos es positivo o 0. Obviamente no pueden ser ambos ceros, ¿no? Y el denominador en ambos es positivo, siempre y cuando pi no sea ni 0 ni 1. Entonces, este es positivo, pero ambos están multiplicados por menos. Eso quiere decir que la segunda derivada es negativa para todo pi, excepto 0 y 1. Entonces, para todo pi entre 0 y 1, estrictamente entre 0 y 1, esta función es cóncava, ¿no? Algunos le decían convexa hacia abajo, me acuerdo, cuando tomé cálculo la primera vez. ¿Cómo calculamos la matriz de información? Aquí esta depende del valor observado de y. Entonces, lo que hacemos es este valor observado de y, le reemplazamos por la variable aleatoria y mayúscula. El menos que está aquí afuera lo pongo aquí dentro, este quedaría como más y este como más. Entonces, ahora esta función, segunda derivada de L con respecto a pi, reemplazando y minúscula por y mayúscula, queda así. Y su valor esperado sería lo que se conoce como la función de información. En este caso, el valor esperado de y es npi. Las constantes salen del valor esperado, el valor esperado de la suma es la suma. Usted resuelve matemáticamente, los estadísticos pueden hacer eso, que están viendo este curso. Y quedaría simplemente n sobre pi por 1 menos pi. Eso es la matriz de... Bueno, no es una matriz 1 por 1, pero es la función de información en este caso. ¿Cuál es el recíproco? El recíproco de esta, 1 sobre esta, quedaría pi sobre 1 menos pi, pi por 1 menos pi sobre n, sería la varianza asintótica de pi sombrero. Es decir, esta sería la varianza aproximada de pi sombrero cuando n es grande. En este caso particular, coincide también con la varianza cuando n es pequeño. ¿En qué sentido? La varianza de pi sombrero, sea que n sea grande o pequeño, pi sombrero es y sobre n, y aquí reemplazado con la variable aleatoria, n sale al cuadrado, la varianza de y de la binomial es n pi por 1 menos pi, finalmente nos queda pi 1 menos pi sobre n. En este caso la varianza de pi sombrero para cualquier n es la misma que la asintótica. No siempre es así. Hay casos en que la varianza asintótica es una y la varianza real es otra, pero usualmente la varianza real cuando n tiende o se va haciendo grande se va pareciendo a la asintótica, ¿no? Hay casos particulares en que la varianza real es infinita para n finito, pero n se hace grande y ya se hace la varianza asintótica finita, ¿no? Pero bueno. Entonces, así es como más o menos se utiliza este asunto de la función de información, estimación de máxima verosimilitud. Generalmente no vamos a hacer este cálculo lo he puesto para beneficios de los que les interese la parte estadística matemática. Generalmente les voy a dar, esta es la varianza asintótica, este es el estimador,
créanlo, ¿no? Y tenemos como respaldo los artículos y casi todo lo que he puesto aquí en clase los he verificado yo manualmente también. El estimador de máxima verosimilitud en el caso de la binomial ya vimos que pi sombrero es y sobre n, ¿no? Ahora, y le he puesto aquí el mayúscula en vez de minúscula para hacer el caso de que y es una variable aleatoria. Binomial con parámetro n. Aquí va pi, aquí me confundí. Aquí va pi, ¿no? En vez de p. Pi sombrero entonces es una variable aleatoria. La media de esta variable aleatoria sería la media de y dividida para n. La media de y es n pi. Entonces el valor esperado de pi sombrero es pi. Recuerden que aquí es binomial n pi. La desviación estándar, sabemos ya que la varianza de pi sombrero es pi 1 menos pi sobre n. La desviación estándar sería la raíz cuadrada. Entonces, queremos ver eso, ¿no? Aunque pi sombrero realmente se saca cuando tenemos la observación. Antes de yo saber la observación, si ya tengo una forma como esta, pi sombrero es una variable aleatoria. Y un poco el estadístico de Wald se basa en eso, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la estimación de máxima verosimilitud y un poco de la estimación de su error estándar. A veces el error estándar, esta es la desviación estándar, el error estándar a veces cuando no conozco pi, se reemplaza aquí pi por pi sombrero, ¿no? Eso es una de las técnicas para calcular el error estándar. Hablemos ahora de pruebas de hipótesis. Intervalos de confianza también vamos a hablar. Hablaremos de la prueba de Wald, la prueba de razón de verosimilitud y la prueba de score. Tres métodos para realizar inferencias basadas en la función de verosimilitud. Los tres que vamos a ver. La de Wald, prueba de razón de verosimilitud y prueba de score. En los tres casos vamos a suponer que n tiende a infinito, es decir, los tres métodos son asintóticos. En los tres casos también vamos a suponer que tenemos la hipótesis nula, h0, beta es igual a beta sub 0. ¿Sí? Esa va a ser la hipótesis nula para los tres casos. La hipótesis alterna vamos a tener en los tres casos beta distinto de beta sub 0. Sin embargo, hay uno de ellos que me permite hacer también una sola cola, beta mayor a beta sub 0 o beta menor a beta sub 0. Hablemos primero de la prueba de Wald. En la prueba de Wald se basa en lo que ya hemos visto. Los errores estándares se obtienen de la inversa de la matriz de información. Y estos errores estándares suelen depender de los parámetros desconocidos. Como hace un rato, la desviación estándar de pi sombrero está en función de pi. Entonces, ¿qué es lo que Wald dice? Bueno, reemplacemos los parámetros desconocidos por los estimadores de máxima verosimilitud. Y de esta manera se obtienen los errores estándares estimados. Usualmente el software a estos errores estándares estimados les llama simplemente error estándar. Ya sabemos que la matriz de información derivada del valor esperado menos el valor esperado de la segunda derivada del log de verosimilitud con respecto a beta depende de beta. Es una función de beta. Para distintos beta me dará distintos valores. Ahora, la información evaluada en el estimador de máxima verosimilitud le vamos a decir i de beta sombrero. Y el error estándar, la varianza es recíproco, ¿no? El error estándar es la raíz, entonces el error estándar estimado del estimador de máxima verosimilitud es 1 sobre la raíz cuadrada de la función de información evaluada en el parámetro o el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, ¿qué sugiere Wald? Wald dice que el estadístico de prueba es simplemente beta sombrero menos beta, que es el estimador de máxima verosimilitud, menos beta sub 0, dividido para el error estándar asintótico del estimador de máxima verosimilitud. Siempre supone que n tiende a infinito, recuerden. Cuando n tiende a infinito, bajo la hipótesis nula, z tiene una distribución normal estándar. A esta se le llama la distribución asintótica nula. Asintótica nula porque estamos diciendo que n tiende a infinito, asintótica, y nula porque es bajo la hipótesis nula. ¿Okay? El estadístico de prueba de Wald permite hacer prueba de una o de dos colas.
¿Cuáles son las posibles hipótesis alternas? Beta distinto de beta sub 0 puede ser el H1, puede ser beta mayor a beta sub 0, puede ser beta menor a beta sub 0. ¿Y cuáles son las correspondientes regiones de rechazo? Valor absoluto de Z mayor a Z alfa medios para la prueba de dos colas, Z mayor a Z alfa para la segunda hipótesis alterna y Z menor a menos Z alfa para la tercera hipótesis alternativa, ¿no? Y la prueba de Wald la pudiéramos generalizar también a vectores de parámetros. Para hacer esto, fijémonos primero en algo. Z es normal estándar. El cuadrado de una normal estándar es I cuadrado con un grado de libertad. Entonces tenemos una forma alternativa de la prueba de Wald, pero esta forma solamente serviría para la prueba de dos colas. Beta distinto de beta sub 0. Porque al elevar al cuadrado pierde el signo, ¿no? Rechazar la hipótesis nula si Z cuadrado es mayor que J cuadrado con un grado de libertad y valor crítico alfa, ¿no? O el valor crítico correspondiente a la región alfa. O al nivel de significancia alfa, error tipo 1 alfa. Para el caso multivariante, ahora este beta que está aquí es negrita, ¿no? Es vector. Tengo de hipótesis nula que el vector beta es igual al vector beta sub 0. Y se parece un poco al estadístico de acá, un z cuadrado, pero con una forma cuadrática. La diferencia entre el estimador de máxima verosimilitud, el vector de estimador de máxima verosimilitud, y el vector nulo, el vector de la hipótesis nula, se hace una forma cuadrática. Esta diferencia es transpuesta por una matriz y por la diferencia, el vector de diferencias. ¿Qué matriz va aquí? No puedo poner abajo la matriz de varianzas, entonces lo que se pone es el inverso de la matriz de varianzas y covarianzas. Y recuerde que la matriz de varianzas y covarianzas es el inverso de la información. Entonces lo que está aquí, esta matriz, el inverso de la varianza es realmente la matriz de información. A veces no es ni siquiera necesario hacer la inversión de la información. Pongo aquí directamente la matriz de información. ¿Cuál es la distribución asintótica nula? J cuadrado. ¿Cuáles son los grados de libertad? Rango de la matriz de varianzas beta sombrero. En la práctica es el número de parámetros no redundantes. A veces uno define un problema con varios parámetros, pero quizás no todos los parámetros tienen información. A veces algunos son redundantes. ¿Se acuerdan en la multinomial? Pi1, Pi2, Pi sub c. La suma siempre da 1. Realmente ahí habían c menos 1 parámetros y el último era redundante, ¿no? Entonces, eso es. La varianza de beta sombrero depende a veces de los parámetros desconocidos. Y en la prueba de Wald lo que se hace es reemplazar beta, los parámetros desconocidos, por beta sombrero. ¿Ok? Esa es la prueba de Wald. Hablemos de la prueba de razón de verosimilitud, también llamada prueba de Wilks. Tiene que ver con el autor, ¿no? L sub 0 le vamos a llamar al valor de la verosimilitud maximizado bajo la hipótesis nula. Si tengo una hipótesis nula y bajo esa hipótesis nula maximizo la verosimilitud. L1 le vamos a llamar al valor de verosimilitud maximizado bajo la unión de H0 y H1, es decir, bajo el espacio de parámetros completo. Ahora, pregunta. ¿Cuál de los dos es mayor, L1 o L0? Claro, L1 va a ser más grande siempre. Va a ser mayor o igual que L0. ¿Por qué razón? Porque L1 es maximizado y L0 también es maximizado, pero L0 es maximizado bajo mayor restricción. De hecho, el conjunto sobre el que maximizo H0 es un subconjunto sobre el que maximizo L1. Contiene el de acá, ¿no? Entonces siempre L1 va a dar un mayor máximo. La razón de verosimilitudes, le vamos a llamar lambda mayúscula, es L0 sobre L1. Como L0 siempre es menor o igual que L1, razón de verosimilitud siempre es menor o igual que 1. Entonces,
la distribución nula asintótica de este estimador, o de este valor que es entre 0 y 1. Para saberla, sacamos el logaritmo. Logaritmo de un valor entre 0 y 1 es un número negativo. A multiplicarle por menos se hace un número positivo. Y por menos 2, la distribución asintótica bajo la hipótesis nula es i cuadrada. Los grados de libertad es la diferencia de dimensiones de los espacios de parámetros H01 en H1 y H0. Más adelante veremos qué significa esto, ¿no? Porque aquí H0 lo comprendemos sencillo con un solo parámetro, beta igual beta sub 0, pero más adelante H sub 0 querrá decir independencia de dos variables categóricas. Y entonces ahí cambia un poquito la cosa, ¿no? La estadística de prueba, menos 2 logaritmos de lambda. Como lambda es la razón, tengo aquí la razón medio entre paréntesis, y el logaritmo de la división es la resta de logaritmos, se puede expresar como menos 2 la diferencia de log verosimilitud entre L0, y L1, ¿no? Y claro, rechazo la hipótesis nula si este valor es mayor que el g cuadrado sub alfa para los grados de libertad correspondientes. Después haremos ejemplos o veremos aplicaciones de todo esto, ¿no? Prueba de score. Esta es una tercera prueba que vamos a ver. Los autores de esta son Fisher y Rao. También se le llama la prueba del multiplicador de Lagrange. No vamos a decir cómo se deriva. Pero este considera la pendiente y la curvatura de la función de log verosimilitud bajo la hipótesis nula. Entonces definimos u de beta como la derivada de L con respecto a beta, y de beta como la función de información. Bajo la hipótesis nula, si H0 es cierta, el valor esperado de U evaluado en beta sub 0 es 0. Es decir, el estimador de máxima verosimilitud, que es el punto donde esto vale 0, será cercano, ¿no?, a beta sub 0. Y la varianza de U de beta sub 0, la varianza de esta derivada, que se llama la función de score, función de puntaje, es igual a la función de información evaluada en beta sub 0, si la hipótesis nula es cierta. Entonces el estadístico de score se basa en dos estadísticos equivalentes. Uno puede ser este que está aquí, U menos su media, que es 0, se queda simplemente U de beta sub 0, dividido para su expresión estándar, raíz de la varianza, raíz de I de beta sub 0. Si beta sub 0 es cierta, asintóticamente, es decir, cuando n tiende a infinito, esto tendría una distribución normal estándar. Si una forma alternativa es el cuadrado de esto, ¿no?, que se lo compararía con una g cuadrado con un grado de libertad. Próximamente veremos la aplicación de esto que hemos visto hoy día con la binomial y con la multinomial, y veremos casos de estudio, casos prácticos. Pero estoy un poco sentando las bases, ¿no?, para lo que vamos a ver. No que vamos a hacer estos cálculos, pero sí un poco saber de dónde vienen. Este es el de score. El de Wolf es el más utilizado, por cierto. Pero cuando n es grande, bien grande, los tres suelen dar resultados similares, pero cuando n es pequeña, el de score suele dar mejores resultados. Aunque hay ciertos casos de tablas de contingencia que son más fáciles de trabajar con razón de verosimilitud. Los estimadores de Walt son los más usados porque son más fáciles de derivar y de utilizar. Sin embargo, veremos que vale la pena en algunos casos utilizar el de score. ¿Ok? Como resumen de las tres pruebas, veamos este gráfico. Esta es la función log verosimilitud evaluada en el parámetro beta. ¿Ok? ¿Qué hace Walt? Walt examina el valor donde se maximiza la función log verosimilitud y examina la curvatura. Aquí, la segunda derivada. Saca el valor esperado, el negativo, saca el recíproco, esa es la varianza, y la raíz de eso lo pone como desviación estándar y compara eso, ¿no?, para hacer la prueba de hipótesis. La prueba de razón verosimilitud considera, en cambio,
eh, el máximo de la verosimilitud sin restricción, L1, y el máximo restringido a beta igual a beta sub 0, a la hipótesis nula. Y la diferencia entre estos es en lo que se basa el estadístico LRT. LRT quiere decir Likelihood Ratio Test, o prueba de razón de verosimilitud. En cambio, el estadístico de SCORE mira el valor de la función de la derivada, el valor de la derivada, y de la curvatura en beta sub 0, cuando beta es igual a beta sub 0, es decir, bajo la hipótesis nula. Y dan resultados diferentes por eso, ¿no? Para intervalos de confianza, se suelen invertir estas pruebas. Hacemos inversión de pruebas. Tengo la prueba beta igual a beta sub 0 versus H1 beta distinto de beta sub 0. También se puede hacer inversión de pruebas de una cola, pero vamos a hablar de aquí la inversión de la prueba de dos colas. Suponemos que tenemos un nivel de significancia alfa de la prueba, y entonces el intervalo de 1 menos alfa 100% de confianza, aquí me faltó el porcentaje, es el conjunto de beta sub ceros, el conjunto de valores nulos, para los cuales H sub 0 no se rechaza, dada la muestra que tengo, ¿no? Dado el estimador de máxima verosimilitud que tengo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Walt, estamos hablando de que el intervalo de confianza de Walt sería el conjunto de beta sub ceros, para los cuales el valor absoluto de beta sub 0 menos beta sombrero menos beta sub 0 sobre la raíz de la matriz de información. Aquí es la raíz de la matriz de información de recíproco. Tengo que corregir eso. Menor o igual que z alfa medios, ¿no? Aquí va la raíz de la varianza, por si acaso, ¿no? No va aquí la información. Pero va la información a la menos 1. Creo que quise poner... Tenía varianza, quería poner información a la menos 1 y me olvidé aquí poner a la menos 1. Este de aquí da el intervalo de confianza sencillo, ¿no? Beta sombrero más menos z alfa medios por la raíz de... Y aquí otra vez va a la menos 1, ¿no? Aquí es la varianza. Hay que corregir eso. LRT, prueba de razón de verosimilitud, es simplemente el conjunto de beta sub ceros para los cuales no se rechaza la hipótesis nula, dado el beta sombrero que he observado, ¿no? Casi siempre hay que hacer iteraciones numéricas, hay que resolverlo numéricamente, aunque sí uno que otro caso que no es necesario resolverlo numéricamente, que se lo puede deducir, ¿no? Finalmente el de score, aquí sí va la información, aquí no va la información inversa. Sería el conjunto de beta sub ceros para los cuales se rechaza la hipótesis o no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces sería este intervalo que está aquí. Ahora, sé que la clase de hoy día ha parecido un poco teórica, prometo que va a haber ejemplos en las siguientes dos clases, donde aplicaremos algunas de estas cosas que hemos visto aquí. Por hoy eso es todo, muchas gracias por la atención. Hasta la próxima entrega.